El municipio de Villarrica se encuentra situado al oriente del departamento del Tolima. Limita con Cunday, Dolores y Cabrera. Se caracteriza por ser un territorio estratégico con grandes riquezas agrícolas y pecuarias. En su consolidación participaron guerrilleros comunistas provenientes de los Llanos Orientales en 1949, en una movilización hacia el Cauca y el Tolima, estableciéndose particularmente en los municipios de Natagaima y Villarrica. A la colonia penal agrícola de este territorio llegaron los declarados culpables de pertenecer, colaborar y simpatizar con el comunismo, condenados a prisión entre 1 y 5 años. Hablar de esta locación supone un debate histórico sobre lo que fue e implicó la denominada Guerra de Villarrica. Por eso, los invito a que conozcamos a Roberto Wolf, quien conoció en primera persona este evento histórico. Él nos habla sobre los detalles y memorias del territorio. Escuchémoslo, ya que en su relato podemos apreciar que la única constante en la que nunca se ha ido y a la que todavía conocemos es la huella de la violencia. Hoy, desde Villarrica, vamos a hablar con don Roberto Wolf. Cuéntenos, ¿cuántos años tiene usted? 89 años. 89 años. Sí, señor. O sea que nació en 1900... El 12 de julio de 1931. 31. Esto es importante conocer, don Roberto, de que usted naciendo en el 31, viviendo aquí toda su vida en Villarrica, se dio cuenta de qué es lo que estaba pasando. Sí, Se dio cuenta de qué es lo que sucedió y es una historia viviente de Villarrica. Vamos a escuchar con él de viva voz qué fue lo que pasó. Bueno, ¿a qué se dedica don Roberto? Al campo. No tuve estudio, Sí, pues que no fue posible estudiar, porque mi mamá se murió y quedaron 5 niños, ¿no? Y entonces yo era el niñero y tuve que seguir criándolos hasta hasta que estuvieron que grandes. estuvieron grandes, sí. Bueno, hay que contar de que don Roberto es hijo de un inmigrante alemán, un soldado que combatió en la Primera Guerra Mundial, le hundieron su barco, llegó a Brasil y vino a Colombia y se encantó con estas tierras. Hablemos un poquito de cómo era la vida antes de la Primera Guerra. ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo era Villarrica? ¿Qué hacían aquí en la finca? Villarrica. Unos años antes. Villarrica, no, yo fui nacido en la colonia Sí. agrícola de sus papás, tal vez el primero que nació en esa. Eso es muy importante. Es el primero que nació en la colonia agrícola que había en el Sumapaz de Villarrica. Aquí en Andalucía, que eres hoy Villarrica, Sí. eso no era sino, al principio cuando eso eran tolditos y había una panadería, habían 3 casas, no más, cuando yo la conocí. Sí. Y la primera vez que la conocí me mandó mi papá, después de que murió mi mamá, a llevar una roba de harina de trigo desde Andalucía hasta la casa y un galón de petróleo. Yo tendría por ahí 10 años. 10 años. Usted tenía unos 10 años. O sea, hablamos de más o menos 1942. Y era 4 casas, unos toldos y era nomás. No más. Y la colonia en esa época, ¿cómo era de grande? Había un campamento. Lo primero que había era un campamento que allá fue escuela, ¿sí? Sí. Una casa larga, escuela y una cocinera que cocina y todo, balconada. Y así duró todo ese tiempo. Entonces esta escuela, o esa casa, la quemaron en el 53. Sí. Se pasó la gente, no fue la gente de Villarrica la que la quemó, no. Fue gente de Incononso, ¿sí? Ah, ya. Que vinieron desbandados porque iban de largo, ¿sí? Porque Sí. venían muy apretados. ¿Y por qué la llaman la colonia? Porque la colonia era, porque podían llegar colonos y se les entregaba. Fue que eso sucedió porque mi papá fue el que inició esa colonización. Entonces,
porque esto era todo cafetero, ¿sí? Sí. Entonces las familias que le daban posada, que le daban un rancho para que viviera, entonces tenían que pagarle obligación a los oligarcas, ¿sí? Sí, a los dueños del café, Sí. los dueños de la finca. Y entonces, mirando eso, entonces había tierra para repartirles. Entonces les daban 20 hectáreas a cada familia que llegó. Bueno, entonces eso era la antigua La Colonia. Sí. Y la Andalucía, o sea, hoy Villarrica, una población pequeña. Sí, sí. Bueno, vivían y trabajaban el campo. Sí, señor. Bueno, ¿de qué partido eran ustedes? ¿Partido político? Pues con mi papá como no tenía política, Sí, no. él no tenía política, pero les voy a contar cómo fue para yo ser liberal, ¿sí? Posiblemente cuando las elecciones de Olaya Herrera, y yo estaba en el 36, creo que fue lo de Olaya Herrera. Entonces subieron una gente entusiasmadísima, 3, 4 jinetes, gritando a la colonia. Mi papá tenía una tienda en la colonia, una cooperativa. Sí. Entonces, gritando que vive el Partido Liberal, y se me queda eso que me gustó tanto. Que no se me olvida, me dieron mi pena por Usted ni eso. sabía que era el Partido Sí, Liberal. no era sino que gritaba tan bonito, que vivo la guerrera y el Partido Liberal, ¿no? Y se quedó liberal. Sí, me quedé, y mi papá no tenía política. Toda esta región era liberal. Era liberal, sí, señor. Ok. No habían conservadores. No, pues cuando el 9 de abril, Sí. en la colonia, habían ya como 36 conservadores, ¿sí? Sí. En Villarrica, aquí en los Alpes, mataron a gente conservadora. Tenían una finca por ahí Todos vivían tranquilos hasta el 9 de abril. hasta el 9 de abril. Vivían de amigos, de De vecinos. todo, nadie preguntaba Nadie nada. peleaba, no se robaban una vaca. Nada. Sí, no, pero aquí en Villarrica no, Villarrica se alzó. Y aquí en los Alpes sí mataron a una familia que tenía unas fincas acá, los que eran conservadores, ¿sí? Sí. Y subieron a la colonia también con ganas de guerra, ¿sí? No, allá el que mandaba era mi papá. Dijo, aquí van a la mierda. Los conservadores tuvieron, los recogieron para cuidarlos. Sí. Y pasó eso y se salvaron. no pasó nada en la No colonia. pasó nada en la colonia. Bueno, esto se va generando, se va volviendo cada vez más problema entre liberales y conservadores. Esa primera guerra, ¿cuándo inicia? La primera guerra que se inició aquí fue la persecución conservadora contra el liberalismo. El liberalismo era más. Que habían por ahí unos 400 liberales y el conservador en Pico más poquito. Entonces vino el director de la colonia, aquí el director de la colonia, primer director que hubo fue un señor, Luis Bustamante. Seguía Julio García Peña, ¿sí? Él era liberal, él era chiquinquireño. Entonces vino, sacaron esa gente y trajeron a Gerley, Eduardo Gerley Echeverría. Uno de la costa. De la costa. Él vino y trajo policía a Chulavita, ¿sí? Y principió la persecución. Nosotros nos ubicamos en la colonia, empieza el 9 de abril la guerra, nombran a Gerley de director de la colonia y trae la policía de Chulavita. ¿En qué año llega la policía de Chulavita? Esa policía llegó en el 52. En el 52. ¿De dónde venían? De Bogotá, fuera él de la costa, de la costa y vino de director. Entonces, él se bajaba, tenía plata, se emborrachaba en Villarrica y
y se iban de para arriba con los pocos conservadores donde vean de casas liberales, arriarles la madre y torearlos, ¿no? Toreados. De borrachos toreados. Sí, sí. Con Ya la policía. todo, de ahí se dañó, digamos, se dañó la región, sí, tuvo que irse, pero quedó aquí fermentándose la guerra, sí, guerra. porque en el 52 ya vino la persecución. Vino la persecución, principió por Incononso, ¿sí? Sí. La pelea principió allá en Incononso primero y entonces esa gente la sacaron de Incononso, de Guatimol, y iba de largo para irse, ¿sí? Entonces pasaron y dejaron rastro, ¿sí? Sí. Sí, eso mataron lo que pudieron. Y se acantonaron aquí al lado de Mercadilla. Ellos llegaron aquí y se dañó la región, pero estaban matándose mucha gente entre unos y otros. No, hubo un combate por allí en la Hacienda de la Esmeralda, fue lo Sí. más grave. Y entonces ellos pasaron y se acantonaron en el monte, ellos iban de paso a buscar de refugio. Y entonces, el 17 de febrero del 53 llegó la aviación y los devolvió, ¿sí? Sí. Entonces se devolvieron, subieron al Camino Real de la Colonia y bajaron en enero a la Colonia y barrieron con un poco con un poco de conservadores que estaban dándoselas de guapos, sí, cogiendo los chinos, y ya habían matado 2 o 3 personas ahí. Bueno, el ejército ya estaba acá. No, señor, O sea, la aviación entró, pero no entró ejército. no entró ¿Por él. qué no entraba ejército? No sé. Solo la policía estaba Sí, acá. sí, sí, ya no nada, pero pocos policías. Entonces a ellos les tocó que devolverse, ¿sí? Sí. No seguir para allá porque pues ya hubo la aviación y esa no la conocíamos nadie, ¿no? Entonces, Pero la aviación, ¿qué hizo? ¿Bombardeó, ametralló? sí, bombardeó y ametralló. Sí. Entonces, esa avioneta la tirotearon con un FA. Sí. Y como ellos habían salido por arriba, por el lado de la Colonia, por el camino de Himalaya, entonces ellos que sabían que estaban cerquita. Entonces sobrevolaron la avioneta, esa no la sacaron nadie, ¿no? Entonces ahí salieron, eran 3 los pilotos, ¿sí? Sí. Y salieron al camino yendo para allá, mataron 3 veces en el kilómetro 8. Y se vinieron a la colonia les hicieron remedio porque se habían rayado por ahí con una enfermedad. La avioneta quedó averiada. Averiada, sí. ¿Y la aterrizaron o se cayó? La aterrizaron sobre el monte. Bueno, entonces se cayeron, la avioneta se cayó, los 3 pilotos Salieron, fueron. como sabían, estaban corticos. O sea, digamos, salieron para... y pasaron por la colonia. pasaron por la colonia. Llegaron a la colonia, en la colonia les prestaron auxilio y salieron a Villarrica y se fueron. Con ese tiempo no había carretera a la colonia. Y la gente de Incononso se fue para Galilea, siempre se fueron, porque a esos les dieron muy duro, porque por ahí fue que se principió Sí. la guerra. Y pues eran hombres jóvenes y estaban armados, vamos. Vamos. Bueno, se empezó a poner A mal. poner mal. Entonces ya resolvieron que perdón y olvido. ¿Sí? Dieron la amnistía del 53. Dieron la amnistía al 53. Entonces nos dieron salvaconducto a toda la gente. Sí. Y bien. Pero ejército no había subido todavía. No, el ejército No había llegado. no había llegado. Había policía. En la colonia habían 3 o 4 ¿Y en policías. Santa Lucía? En Andalucía sí había, porque ya habían varias casas, ya sí había policía. Sí. Bueno. Le dieron amnistía. Y Sí, se tranquilizó todo. sí,
¿Quiénes se amnistiaron? Pues todo el mundo, si el que quería moverse para Villarrica tocaba que sacar El carnet. el carnet. Bueno. ¿Y entregaban armas o qué hicieron? No, cuando eso no entregaron armas. No. Cuando eso no entregaron armas, porque ya se sabía que entregar armas estaba condenado, ¿no? Sí. Entonces llegaron agitadores políticos de Chaparral, de todos lados, Agitadores ya comunistas. sí, agitadores que había que seguirla. Había ¿sí? que seguirla. ¿En qué momento bombardean la colonia? La colonia la bombardearon en febrero, el primer bombardeo que hubo cuando bombardearon los que iban de para allá, Sí, que sí. se devolvieron, porque todos ellos se devolvieron y quemaron todas las casas del gobierno en la colonia, ¿sí? Sí. Y cogieron Palduga. ¿Qué más pasa ahí? ¿Por qué bombardean entonces la colonia si ahí no había gente armada o qué? Porque entonces la gente uniformó los palos, ahí fue el sábado santo. Yo había venido, yo ya vivía en Galilea, ¿sí? Sí. Y yo vine, y entonces un vecino de allá, yo vine con un señor de allá, tenía una marrana de cría y él, pues ya viendo eso, que hasta allá a la casa de él se subían los aviones para venir a bombardear, cerquita, ¿sí? Por ahí a 1 kilómetro. Entonces, sí, negoció una marrana de cría y nos fuimos. Pero ese hombre, yo creo que se cagó en los pantalones. Yo iba para allá porque yo ya tenía la señora, ella estaba por allá. Y ahí bombardearon la colonia, acabaron. Que allá botaron bombas de más de 6 metros de largas y un diámetro así. Allá hay huecos todavía y donde exploraron casas que no se supo dónde quedó una tabla. Allá sí estuvo muy macho. Y la finca de mi papá está a 700 metros de la colonia. La finca de nosotros está abandonada. ¿Y le pasó algo? No, a la casa no. Cuando bombardearon la colonia, el ejército no estaba todavía en la colonia. No estaba. Pues, digamos, ellos llegaban y se acercaron. Es que la pelea estuvo desde aquí de Andalucía a la colonia, ¿sí? Sí. Toda en esa época, 5 meses peleando, pues subirse allá y entró por Cabrera, por ¿Y todo. duraron 5 meses para subir? Sí, señor, 5 meses. ¿Dura la pelea entonces? Dura la pelea. ¿Y el ejército qué perdió? ¿Mucha gente o qué? Yo sí creo. Sí. Yo sí creo, porque estos ya muy buenos fundadores. Los esperaban por los caminos y ahí duraron peleando ahí hasta ahí, ahí a la oreja de Villarrica, desde una piedra no pudieron sacarlos. Ya. Entonces decide el ejército bombardear para sacar a la gente de la colonia. Eso bombardearon muchas veces y ametrallaron. Bueno, ¿usted vio los bombardeos? Yo sí, porque yo venía cada mes a traerle mercado a mi papá. Ya. ¿Y qué tipo de bombas emplearon en los...? Ahí adaptaron unas bombas Muy grandes, que usted dice. que sin mentirle una línea más o menos como de aquí a la pared, pero inmensas. Sí. Hicieron hoyos, todavía hay hoyos que están llenos y casas que no se supo dónde quedó una tabla, ¿sí? Bueno. ¿Y usted vio que algunas provocaran incendios? Mire que ahí no hubieron incendios, la colonia no. Ahí no botaron bombas de mopal, ¿no? Napal, sí. Napal, No hubo. no. Ahí, ¿En dónde botaron bombas de napal? pero ya en el monte, digamos, donde la gente estaba acantonada, ¿no? Sí. En el monte, eso sí. Pero eso, pues... ¿Pero pues, cómo ¿cómo? saben que eran bombas de napal?
porque que prendía la candela. Se veía la candela. O con la bomba era Y que se se quema, incendiaba el cerro. Sí, sí, se quemaba. La gente entiende que bombardeaban el pueblo, pero aquí, Villarrica, No. pero no bombardeaban Villarrica. Villarrica no. Villarrica fue en la El colonia. bombardeado fue En la la colonia. colonia. Cuando llegó el ejército a la colonia, mi papá fue el primero que se presentó. Y ahí fue que lo detuvieron. Y se lo Ay, sí, llevaron. se presentó porque la casa de nosotros, la casa que era, está a 700 sí. metros, ¿no? Bueno, se llevan a su papá detenido. Llevan a mi papá. ¿Cuándo lo liberan? En Cunday duró 7 meses y de resto tuvo que presentarse 79 jueves a firmar, ¿sí? Sí. Ir a firmar y entonces ahí está. Ahí está lo que le entregó, digamos ¿Y lo él que... se volvió cuando salió? Mi papá volvió, pero después, mucho después, Sí. ¿Como cuántos años después? como unos 3 o 4 años, Volvió allá. volvió allá. Primera guerra, la del 9 de abril, ¿sí? Sí, sí, Que dura hasta el 51. Luego viene la segunda del 51 hasta el 53. 53. ¿Qué tipo de armas se usaban por los grupos? Más que todo fusiles. ¿Fusiles Porque de al qué? pueblo lo desarmaron. Fusiles de Gracias. punto 30 y Punto 7 30. milímetros. ¿sí? Sí. Más que todo eso, porque las escopetas que tenía el pueblo, entonces ellos también tuvieron esa cosa, los compañeros que dice uno, Sí. de quitarle las armas a uno para enterrarlas. Sí, Para guardarlas, sí. sí, pues sí, guardarlas, pues robárselas, porque uno otra cosa no volvía a nada. ¿Y qué más armas usaban? ¿Fuera fusiles, Cat- caralinas, Catalicones, morteros, tuvo. morteros? Sí. Tuvo mortero. Sí. ¿Y eran muchos o poquitos en esa época? Poquitos, digamos, porque eso te tocaba que meterles pólvora suficiente y pedazos de hierro a unos tubos. Ah, bueno, las granadas eran hechizas. Sí. Cuando usted iba a Bogotá y decía que era de Villarrica, ¿qué le decían? No, yo como poco hablo, digamos, yo iba donde mi papá y con él estaba y al otro día me venía, Ya cosas sé. así, yo nunca me demoré en Bogotá. Bueno, don Roberto, muchas gracias. Para nuevamente a órdenes, usted siempre. por el apoyo, por la conversación. Y con esto, hablando con Carlos Ospina, hemos tenido una conversación en Villarrica con una de las personas que conoció y vivió el conflicto.